Gabón, muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos una nueva edición de temas de actualidad. Vamos a explicar de forma muy sencilla el tema que hoy ponemos encima de la mesa. Estamos, más bien, hacia finales de octubre, con temperaturas veraniegas. En algunos sitios con inundaciones y además sitios que apenas llovía, por ejemplo Sevilla. En Tenerife, miren ustedes también qué inundaciones hemos tenido durante estos meses. El Ártico, que se deshiela, ¿es consecuencia del cambio climático? Esta es una de las preguntas, seguramente la primera que vamos a formular a nuestros invitados, porque hoy hablamos del cambio climático. Vamos a presentar a nuestros invitados, como siempre decimos, protagonistas de este espacio. Javier Aguirre, director de IOBE, que es la Sociedad Pública para la Gestión del Ambiente, algo así, dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Correcto. Valga la reiteración aquí todo el rato. Gabón, buenas noches, gracias por venir. Gabón. A su lado se encuentra Ivonne Galarraga, que es del Centro Vasco del Cambio Climático, hecha la traducción, BC3. Gabón, buenas noches, Gabón, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar al consultor de Medio Ambiente, Xavier Garmendia. Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También gracias por estar. Puedo decir ex viceconsejero de Medio Ambiente también, ¿no? También, sí. Ivonne también. Y finalmente, ¿qué pasó, Laun? Director de la empresa especializada en políticas de cambio climático, Factor CO2. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas me lo he noches. Apuntado porque si no sabía que me iba a equivocar. Gracias por estar, Kepa. Comenzamos. Tertulia, intervenciones breves, por favor. El cambio climático. Venimos hablando de él mucho tiempo, muchos años. Ha habido en septiembre una cumbre en Nueva York con conclusiones, yo creo que escasas, pero hablaba al principio también de lo que es lo más evidente. ¿Es algo para preocuparnos? Vamos a empezar por Javier, por la figura más institucional del programa, digamos. Vamos a ver. Efectivamente, esto parece que es un hecho. Es decir, ya los últimos informes, el último informe del panel de expertos de la ONU, pues lo ha venido ya a corroborar, ya con datos, unos datos que nos puede aportar Ivonne mejor que yo, porque él tiene mucha más conexión, digamos, que con esta información, pero parece que es ya una evidencia que esto es así, ¿eh? Es decir, el cambio existe en unos datos que nos impulsan a pensar que efectivamente estamos ante una modificación de las condiciones climáticas de la Tierra. Y bueno, pues todavía hay debates sobre si realmente tienen que ver con el incremento de fenómenos extremos, etcétera, pero bueno, yo creo que es algo que podemos ver incluso a nivel de ciudadano, ¿no? Es decir, que todos estos datos que estás comentando son ciertos. Sí es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la Tierra incluso, ha habido ciclos naturales de incrementos. Ahí están las glaciaciones, esos son evidentemente ciclos en donde hay un descenso importante de temperaturas, y ciclos interglaciales en donde esa temperatura se incrementa, se deshielan las masas de hielo. Pero lo cierto es que esto que se viene desarrollando de manera natural a lo largo de la historia de este planeta, pues en este caso lo hemos visto de forma acelerada en un periodo muy corto de tiempo, y eso es lo que realmente es preocupante, ¿no? El día a día, la actividad humana, la actividad empresarial, todo provoca el cambio climático, ¿no, Ivonne? Bueno, quizás por contextualizarlo un poco, lo que está ocurriendo es que las emisiones de gases de efecto invernadero de actividades humanas, unido al hecho de que la gestión que hemos hecho del suelo, básicamente el hecho de que hemos deforestado mucho, y eso ayudaba a eliminar parte de esas emisiones, hacen que la concentración de estos gases en la atmósfera sea mayor. Cuantos más gases hay en la atmósfera, pues el calor, digamos, que entra de fuera de la atmósfera tiene más dificultad para salir, y se da un efecto invernadero como en cualquier invernadero de actividad agrícola. Por lo tanto, se está dando un aumento de la temperatura media global, y eso conlleva aumento del nivel del mar, conlleva la desaparición de los hielos en muchas partes del planeta, y un montón de impactos, como estaba comentando Javier, ¿no? Que prácticamente afectan a todos los sistemas, tanto económicos como ambientales como sociales. Eso es, en resumen, yo diría, lo que está ocurriendo con el cambio climático. Yo creo que de este lado de la mesa va a coincidir con lo que acabamos de escuchar. Xavier. Sí, bueno, como decía Javier y repetía Ivonne, yo creo que los científicos que se dedican a estos temas, que fundamentalmente son meteorólogos y científicos del clima, reunidos en el Panel Internacional del Cambio Climático de Naciones Unidas, pues
prácticamente por unanimidad dicen que estamos ante un fenómeno de cambio climático de origen antropogénico, es decir, producido por la acción de los seres humanos, por la actividad de los seres humanos. Bueno, eso es así, y mientras no haya un mayor consenso en otra dirección, pues eso es a lo que nos tenemos que atener. Ahora bien, yo sí me gustaría resaltar que efectivamente hay que distinguir entre las leyes físicas, las leyes, lo que son verdades científicas demostradas y lo que son hipótesis, ¿no? El cambio climático es una hipótesis que goza del mayor consenso científico en este momento. Y bueno, y en ese sentido, pues de ahí se derivan toda una serie de actuaciones que yo creo que mientras no tengamos una hipótesis que explique mejor la realidad, pues haríamos bien en simplemente aceptar y ver cuáles son las consecuencias que se derivan de la aceptación de esa hipótesis mayoritariamente aceptada por parte de los científicos, ¿no? Bueno, para empezar, yo diría esto, yo sí haría un pequeño apunte en línea con lo que decía Ivonne también respecto a lo que significa. Muchas veces damos por sentado, y seguramente que los telespectadores conocen bien de qué se trata cuando hablamos del cambio climático, ¿no? Entonces, el cambio climático teóricamente sería consecuencia del aumento de la temperatura media del planeta, que a su vez vendría derivado del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los gases actúan como si fuese el plástico de un invernadero o el vidrio de un invernadero o de un mirador, por ejemplo, es decir, el vidrio deja pasar toda la radiación que nos llega del Sol y es opaco, es decir, es transparente para la radiación solar y es opaco para la radiación que emite, en este caso, la Tierra. ¿Por qué? Porque la radiación que nos viene del Sol es una radiación que tiene un determinado espectro como consecuencia de que se emite a alta temperatura. Esa es una ley física, la ley de emisión de emisiones de los cuerpos, de emisión de radiación de los cuerpos, que es función de la temperatura, y entonces la Tierra, el Sol está emitiendo prácticamente a 5.000 grados, mientras que la Tierra está emitiendo a 20 grados, ¿no? Con lo cual el Sol emite en todo el espectro visible, pero también desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y la Tierra, cuando llega la radiación y se absorbe, como emite a muy baja temperatura, solo emite en el infrarrojo. Y los gases de efecto invernadero lo que hacen es ser opacos a esa radiación que se emite en el infrarrojo, es decir, no la dejan escapar a la radiación. Y entonces eso es lo que hace que se acumule el calor, que no puede salir a la atmósfera, se acumule y aumente la temperatura del planeta. ¿Es eso malo? Hasta ahora ha sido bueno, porque si no hubiesen existido esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura media del planeta hubiese sido aproximadamente, el cálculo es de menos 18 grados centígrados, aproximadamente estaríamos a 18 grados bajo cero como temperatura media del planeta, y eso haría inviable la vida en el planeta, la vida tal como la conocemos, desarrollada en los términos que estamos en este momento. Pero va a seguir subiendo la temperatura, por lo tanto, eso, ¿no? Por lo tanto, los gases de efecto invernadero han sido buenos. Y como todo en esta vida, pues depende un poco de la dosis, ¿no? Es decir, los médicos siempre dicen que la distancia que hay entre una medicina y un veneno está en la dosis, ¿no? Ya desde tiempos tiempos clásicos, ¿no? Pero antes de dar la palabra a Kepa, es que hay muchísima gente que está encantada, dice, ¡jo, qué verano más largo! Antes decía, ¡jo, es que el invierno es demasiado largo! Bueno, pues ahora el verano igual cada vez es más largo, ¿no, Kepa? Sí, bueno, estamos abriendo la puerta a algo que no conocemos, porque por definición se están cambiando las condiciones de partida con las que el clima ha estado evolucionando hasta ahora. Entonces, desde luego todo apunta a que hay muchas razones para estar preocupados. Con relación a cómo debemos interpretar, yo creo, las personas, toda esta información que nos está llegando sobre el cambio climático, yo creo que la respuesta es muy fácil. Tenemos que tomar la mejor información disponible y, como estaban comentando el resto de compañeros hasta ahora, la mejor información disponible y la información que nos proporciona la comunidad científica es muy clara con respecto a que se está produciendo el cambio climático, y yo creo que ya tenemos que dejar a los científicos que refinen todos los puntos de detalle de esa teoría, sabiendo que está sentada y que la defienden el 99% de las publicaciones, y lo que tenemos que empezar a trabajar es con cuáles van a ser esas consecuencias y en qué medida nos va a afectar, porque no son fáciles de determinar. Es verdad que los modelos científicos y los modelos climáticos nos ayudan a predecir qué sucedería bajo unas condiciones diferentes, bajo unas concentraciones de gases de efecto invernadero diferentes, y viendo cómo evolucionan lo que se llaman los forzantes climáticos, los distintos elementos que influyen sobre el clima, pero tenemos que entender que estamos abriendo la puerta hacia algo que no conocemos bien, que sabemos que las consecuencias hasta ahora son peligrosas, y se está demostrando que hay muchos daños que ya son evidentes, hay muchos lugares en los que se empieza
a recopilar muchas evidencias sobre qué está sucediendo con el cambio climático, y yo creo que es el momento también de empezar a actuar desde esa perspectiva. Y una dificultad, y también para añadir algo a lo que se ha comentado con relación al cambio climático, es que es diferente que otro tipo de problemas ambientales. Otros problemas ambientales pueden estar más o menos focalizados. Hay ciertos problemas medioambientales que tienen que ver con un residuo concreto de una industria determinada y son relativamente sencillos de atajar. Por ejemplo, la presencia de lindane. Por ejemplo, contaminantes del suelo, cierto tipo de problemas de contaminación de las aguas son más o menos atribuibles a una causa muy identificable. El problema del cambio climático es que todos estamos relacionados con emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo nos desplazamos? El consumo de energía que hacemos en los hogares, nuestra alimentación. Interrumpo yo para animar un poco al resto de la mesa también. Claro, es que tendríamos que cambiar toda nuestra forma de vida, casi pues como ser unos supervivientes para limitar o para eliminar la emisión de gases a la atmósfera. No sé si, Ivonne... Lo importante de lo que estaba diciendo Kepa es insistir en la idea de que además da igual dónde se hagan las emisiones de CO2, da igual que las hagamos nosotros, hagan los chinos o los hagan los rusos. El caso es que es un problema global y eso exige de unas instituciones globales y unas herramientas que hasta ahora pues no las tenemos tan desarrolladas como podemos tener para gestionar otros problemas ambientales, pues como puede ser una cosa local en Euskadi o una cosa a nivel europeo. Eso por un lado. Por otro lado está, yo añadiría también la incertidumbre. Es un tema en el que hay mucha incertidumbre respecto a muchas cuestiones diferentes dentro del cambio climático y en concreto, por ejemplo, la relación entre la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el aumento de temperatura es una relación probabilística, lo cual tampoco significa que si ocurre esto 100% va a ocurrir lo siguiente, sino que hace que sea un poco más compleja y además con una serie de inercias que incluso aunque seamos muy efectivos reduciendo las emisiones hoy, los impactos van a seguir ocurriendo durante bastante tiempo. Todo eso hace que tengamos que ser, digamos, muy prudentes a la hora de gestionar esto. Y hay datos que están absolutamente demostrados, que ya no son cosas de hipótesis, que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera nunca en la historia de la humanidad ha estado tan alta como la que está actualmente. Ha estado en la historia de la Tierra, pero cuando el ser humano no vivía. Por lo tanto, hay muchos datos que indican eso. El nivel del mar está aumentando, esos datos los tenemos, sabemos a qué tasa está aumentando. Entonces, trabajáis un poquito como a ciegas, ¿no? Porque al no tener unas consecuencias claras, voy a decir la tontería de la hora, consecuencia del cambio climático, el ébola. O sea, yo no diría que trabajamos a ciegas, yo diría que hay impactos que sabemos que están ocurriendo ahora, que son consecuencia del cambio climático, y hay otros muchos impactos que creemos que van a ocurrir y que tenemos diferentes escenarios de cuándo pueden ocurrir. Pero el aumento del nivel del mar, en el siglo XX en la costa vasca ha aumentado 2 milímetros al año. Eso lo sabemos. Y eso es 4 veces más que los 7.000 años anteriores. Y está proyectado, y esto ya es proyección, que durante el siglo XXI sean 4 milímetros al año. Por cada centímetro de aumento del nivel del mar perdemos aproximadamente 1 metro de playa. Esas cuentas son fáciles de hacer y se pueden hacer. O sea, las consecuencias, una primera consecuencia es que los efectos, digamos, los verán otras generacionas. Nosotros y otras. Nosotros también. Nosotros también. Yo aportar simplemente la visión geológica, que efectivamente muchas veces en esto ayuda, ¿no? Antes he insistido en mi primera intervención que efectivamente lo dramático de esto es la velocidad en la que, en términos geológicos, en términos de la historia de la Tierra, se están produciendo estos cambios. O sea, los cambios que acaba de comentar Ivonne en materia de 50 años, medio siglo, para la Tierra no es nada. Entonces, lo preocupante es que en este espacio de tiempo estamos modificando estas pequeñas, que nos parece a 1 grado y tal, 1 milímetro, bueno, pues sí, hay consecuencias ya. Perdemos playas, las obras de defensa contra posibles temporales, pues las tenemos que diseñar de manera diferente. Todos nuestros planes de inundabilidad, que imaginaros que si los hubiéramos llegado a tener, por ejemplo, hace 25 años, pues hoy en día no valdrían para nada, tendríamos que volver a calcular cuáles son las zonas inundables, etcétera, ¿no? No solamente por eso, sino, o sea, es un problema bastante complejo, bastante global. Da a muchas cosas, es decir, que hay que tener muchas variables en cuenta, desde la ordenación del territorio hasta, por supuesto, la energía. Afecta al ciudadano desde el minuto 1, ¿no? O sea, la propia la movilidad, es decir, todos estos sectores difusos que se denominan en este campo, que puede ser el transporte, la movilidad, etcétera, esto impacta, ¿no? sobre el fenómeno global también. Entonces, bueno, pues es algo
que debemos de informar para que el ciudadano conozca cuál es el posible impacto que pueda tener y cuál puede ser su contribución. Esto también es importante, es decir, la contribución del ciudadano yo creo que es relevante, y estoy dando un poco vuelta a la tortilla ya al siguiente punto. Sobre todo porque este tipo de programas que son al final informativos y que la gente tiene que conocer un poco cuáles son las cosas, el día a día de lo que nosotros hacemos impacta también. Es decir, yo lo suelo decir, ¿no? Cuando hay alguien que es agnóstico en este tema y dice, bueno, yo no me creo esto del cambio climático y tal, yo lo que le suelo decir es que las medidas que hay que tomar para ir resolviendo este problema y para que lleguemos a ese hipotético escenario en el que no superemos más de 4 grados dentro de al final del siglo, etcétera, la temperatura de la Tierra, las medidas que hay que tomar son medidas que benefician en un montón en cualquier sector. Es decir, que si en materia energética estamos proponiendo la eficiencia de los recursos, la eficiencia energética, ¿a quién se va a oponer a cargar, digamos, las tintas sobre la eficiencia energética? Yo creo que nos afecta a todos. Todo el mundo tenemos que apagar las luces para no consumir de manera... Aunque yo creo que lo hacemos más por la cosa del dinero que por la cosa del cambio climático. Bueno, muy bien, sí, los motivos evidentemente son espurios, cada uno tendrá el que sea, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en la obligación de dar la información para que la gente sepa por qué está apagando la luz. Es decir, yo apago la luz porque me duele mi cartera, pero también me han dicho que apagando o que haciendo este gesto puedo contribuir a que mis nietos, digamos, pues tengan una mejor calidad de vida también en esta tierra, ¿no? Entonces, hay conceptos, o sea, hay líneas de trabajo en esta materia que yo creo que afectan a muchos sectores y estamos hablando de residuos, es decir, que el poder conseguir tener un país en donde todas las materias primas que consumimos intentemos que nuestros procesos productivos tengan la máxima eficacia, es decir, consuman menos materias primas de las que somos dependientes incluso del exterior, y si somos capaces de todo lo que resulta de ese proceso productivo y de ese proceso de uso, etcétera, si somos capaces de introducirlo otra vez en el ciclo, reciclando la cantidad de CO2 que ahorramos en este proceso, va a contribuir a esto. Es decir, hay un montón de vectores en donde necesariamente cualquier cosa que planteemos va a mejorar la situación. Entonces, quién se va a negar hoy en día a hacer el sencillo gesto de llevar los envases a su contenedor para reciclar, etcétera, etcétera? Eso a nivel ciudadano, pero nosotros nos tenemos que ocupar, evidentemente, de que todo esto a nivel ciudadano, bueno, lo traslademos no solamente a nivel ciudadano, sino a nivel de industrias, de comercios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, llegar a lo que denominamos la economía circular. Es una economía que, al final, lo que hace la naturaleza, si pensamos en cualquier, pues no sé, pues en un biotopo. Sí, se transforma todo. Efectivamente, hay unos seres vivos que consumen materiales, esos seres vivos viven, se reproducen, mueren y todo eso. Luego hay alguien, la propia Tierra, que se encarga de llevarlo y meterlo en el ciclo otra vez, ¿no? Entonces, eso que ha hecho la naturaleza per se, que viene haciendo la naturaleza pues miles y miles de millones de años, lo tenemos que hacer nosotros también con lo que tenemos hoy en día aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí merece la pena poner el acento sobre esto, ¿no? Es decir, que las medidas que hay que tomar y que se deben de tomar para resolver o poner un poco de... resolver, en cierto modo, el problema del cambio climático, son muy transversales y son muy necesarias sí o sí. Si alguien que fuera muy crítico, por ejemplo, te diría que el coste de las medidas puede ser muy alto. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, también habría que añadir al mensaje que el coste de hacer frente al cambio climático en cualquier caso es muchísimo más pequeño que el coste de no hacer nada. Es decir, asumir todos los daños a los que vamos a tener que hacer frente. Que incluso desde el punto de vista puramente económico y es muy racional el diseñar políticas de lucha contra el cambio climático. En las dos vertientes, de las que seguro que Kepa nos habla, de una de adaptación, de adaptarnos a esos impactos, y otra de mitigación, de reducir los gases de efecto invernadero. Entonces hemos hablado de causas, consecuencias, qué hacer, coste y problemas, más problemas para no aumentar el cambio climático, Xavier. No, yo enlazando con lo que decía Ivonne ahora,
En relación al cambio climático hay dos grandes ejes de actuación, ¿no?, que son las actuaciones de mitigación y las de adaptación, ¿no? Mitigación significa que tratar de intervenir sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para reducirlas de manera que los efectos que produzcan pues sean el mínimo posibles, ¿no? Adaptación sería que, como se ha dicho también, todo esto tiene una inercia, aunque ahora hagamos cosas, los efectos se van a sentir en el futuro porque los gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante décadas, etcétera, y por lo tanto hay una parte que sin duda va a tener sus efectos. Por lo tanto, algunas cosas que ya están empezando a cambiar, tendremos que hacer acciones para adaptarnos a los cambios que están sucediendo, ¿no? Respecto a la mitigación, pues tenemos que ver cuáles son, por ejemplo, los gases que producen efecto invernadero. Hay como 4 grandes grupos, ¿no? Son el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Estos 4 grupos de gases que emitimos en nuestro día a día. Tienen una procedencia, ¿no?, muy distinta y por lo tanto tenemos que saber de dónde proceden. El dióxido de carbono procede de todos los procesos de combustión de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo, del gas, etcétera. El metano, aunque la gente, seguramente los ciudadanos no lo sepan, pero la mayoría del metano que se emiten procede de los rumiantes, de la digestión de los rumiantes, de las ventosidades de los rumiantes. Y no estamos hablando de una cuestión baladí, después hablaré de los porcentajes de cada uno de estos. El óxido nitroso procede de procesos industriales, de fabricación de fertilizantes, nitrogenados, de algunos procesos industriales, etcétera, y los gases fluorados proceden de la utilización de los gases frigoríficos en ciclos frigoríficos, en los frigoríficos, en electrónica, en fármacos, etcétera. Por lo tanto, 4 grupos de actividades humanas que producen estos gases de efecto invernadero y cada uno de ellos tiene distintas maneras de abordarlo. Es decir, si estamos hablando de los gases del dióxido de carbono producido por la combustión de combustibles fósiles, pues se trataría de reducir, de que en nuestra factura energética, en nuestra mezcla de energías que utilizamos, tanto para producir electricidad como para movernos, etcétera, pues que haya cada vez menos presencia de gases, de combustibles fósiles y más presencia, por ejemplo, de energías renovables o de otro tipo de energías que no tengan, que no produzcan gases de efecto invernadero, que no produzcan CO2. En el caso del metano producido fundamentalmente por la ganadería, pues una medida, y que además yo creo que estamos viviendo los estadios iniciales, pero yo creo que la sociedad dentro de 100 años va a consumir mucho menos carne per cápita de la que consume en este momento. Y vamos a ver que va a haber procesos no solo de tipo científico y de tipo cultural, etcétera, sino también de tipo moral, de discursos en la sociedad en las cuales, bueno, pues comer mucha carne empiece a ser visto, en fin, pues no con muy buenos ojos, porque también afecta y en una proporción nada desdeñable no solo al efecto invernadero, sino a otras cuestiones también que tienen que ver con la alimentación humana y con otros procesos. Xavier, yo aprovecho para interrumpirte ahí con el tema de la dieta, porque, por ejemplo, recientemente nosotros hemos hecho un estudio en la dieta española y se puede consumir mucho menos carne, de manera que reduce las emisiones de forma significativa, yendo a una dieta mucho más sana y encima más barata. O sea, sí, que realmente sin duda, ¿no? Es un poco la línea de lo que decía Javier, que es muy razonable. Que ese proceso que va a ser un proceso ético y cultural, lo vamos a ver durante las próximas décadas, que se va a acelerar, y lo veremos. Y está relacionado, Xavier, perdona que te interrumpa, con uno de los elementos que no tiene que ver estrictamente con los gases, pero que es otra de las razones fundamentales del cambio climático, que es los cambios de usos del suelo, los procesos de deforestación que se están produciendo y que en muchos casos están asociados con la actividad ganadera y con la actividad agrícola. También están relacionados con eso que comemos y tienen una importancia. ¿Pero estamos hablando a nivel local o estamos hablando ya a nivel de todo el planeta? No, a nivel de todo el planeta. Yo por terminar el efecto de los 4 grandes grupos, la Unión Europea, cuando prepara la cumbre de Varsovia el año pasado, prepara unos documentos, etcétera, y los datos que proporciona de las estimaciones son los siguientes, que los leo. El efecto del dióxido de carbono, es decir, el anhídrido carbónico producido por la combustión de combustibles fósiles sobre el cambio climático, se estima en que representa un 63% del efecto total, es decir, un efecto más importante. El metano procedente de la ganadería, el 19%, es decir, que no es una cosa despreciable ni desdeñable. Los óxidos nitrosos, el 6%, y los gases fluorados, un 12%. Es decir, ahí tenemos un poco la proporción de qué impacto tiene cada uno de ellos en las emisiones. Mucho más elevado el CO2, vamos. Sí. Y el efecto que produce, sin duda, el CO2 es más. Por lo tanto,
muchas veces, y los ciudadanos oirán con mucha frecuencia, que cuando se habla de cambio climático se habla de reducir el consumo de combustibles fósiles en los procesos de transformación de energía y hacer una apuesta más decidida por las energías renovables que no producen anhídrido carbónico en la combustión. Pero que es carísimo. Bueno, de eso podemos hablar también. No necesariamente. De eso podemos hablar dentro de un rato. Depende de cómo se hagan las cuentas. Yo creo que eso es muy importante de matizar. El problema de las renovables es que, digamos, hay algunos costes que ellas no producen, o mejor dicho, el problema de los combustibles fósiles es que generan una serie de impactos que tienen unos costes que no se contabilizan. Si contabilizásemos esos costes, y esto es un dato del Instituto de la Sostenibilidad de BP, que no es sospechoso de hacer precisamente malos estudios, si tuviéramos en cuenta todos estos costes, por ejemplo, en el sector energético español, el 60% del valor añadido bruto de este sector desaparecería. Solo incluyendo emisiones de CO2 y emisiones de otros dos contaminantes. Pero si fuera así, realmente se hubiera hecho más apuesta por las energías renovables. Pues yo y creo sin embargo, que las apuestas públicas cada vez son, a nivel de subvenciones y ayudas, cada vez son menores. Tenemos un problema serio, y eso es algo que por lo que abogamos los economistas ambientales, a la hora de hacer las cuentas. Hacemos las cuentas mal. Hay un montón de impactos y de costes que se generan que no se incorporan a los procesos productivos. ¿La había interrumpido antes a Kepa? Yo ahondando un poco más en lo que justo estaba comentando Ivonne, uno de los temas claves para hacer frente al cambio climático es hacer bien los números y abordar eso que llamamos externalidades, ¿no? Que es que hay ciertas actividades que no incorporan dentro de su estructura de costes que causan a la sociedad. Entonces estamos hablando de que ciertas formas de producir energía son más baratas, pero en realidad es porque no estamos sumando a su estructura de costes los costes que generan en otro tipo de sectores económicos, o en este caso los costes que generan a través de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es difícil de vender, pero tenemos que jugar con ello. Un tema importante es todo lo que tiene que ver con la equidad, que yo creo que en este debate es muy importante, porque lo que tenemos muy claro es que actuar frente al cambio climático es rentable, incluso desde el punto de vista estrictamente económico. Lo que sabemos es que tomar medidas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero es más barato que pagar por los daños asociados al cambio climático, es decir, que actuar desde un punto de vista económico tiene todo el sentido, pero tenemos un problema con lo que tiene que ver con la equidad y con quién supone los costes. Igual que comentábamos con el caso de las energías renovables, que es una cuestión de quién paga qué, lo mismo nos encontramos con el abordaje de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, porque tenemos un gran problema, que los países que emiten, bueno, ahora está cambiando un poco la tarta, pero los países que históricamente han tenido más responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero son los que están mejor preparados para abordar esos impactos. Entonces, tenemos que buscar una forma de hacer las cuentas en los cuales todos estemos en el mismo barco. ¿No estás hablando de China, de Estados Unidos o de la India, por ejemplo? Sí, hombre. Entre los cinco... Son los más contaminantes. Entre 5 regiones o grandes países generan el 56% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué son? Que los solucionen ellos. No, te voy a decir quiénes son. La UE28, la Unión Europea, los 28 de la Unión Europea, que ahí somos responsables del 11% más o menos del efecto. China, el 22% en este momento. Estados Unidos, el 13%. India, el 5% y Rusia, el 5%. Entre esos 5 países o bloques, regiones mundiales, el 56%. Bueno, falta la cuestión de los usos del suelo, que eso sí que cambia un poquito el mapa, ¿no? Yo creo que es importante lo que has dicho también, Kepa, en el sentido de que esos no son precisamente los países que van a sufrir más los impactos. Por lo tanto, decir que lo solucionen ellos es una solución que no es buena, porque al final ellos probablemente son de los que menos incentivos tienen, estrictamente hablando, a solucionarlo. Y a nivel de las cumbres que se celebran todos los años, comentábamos en la presentación la cumbre, bueno, no sé todos los años, todos los años, pero sí. La de Nueva York, la de Varsovia, estos países son los que menos compromisos adquieren, ¿no? Bueno, algunos adquieren, otros. Europa, por ejemplo, está liderando el tema en cuanto a la lucha contra el cambio climático, lo que es la política de mitigación lo está liderando claramente. O sea, pero lo lideramos poniendo dinero. No, adquiriendo compromisos muy exigentes con la idea de que podamos arrastrar al resto de países a hacer lo mismo y haciendo mucho lobby para que otros países hagan lo mismo. Con la idea, un poco lo que decía Kepa, bueno, 2 ideas yo creo principales. Una, que es justo, desde el punto de vista internacional e intergeneracional, es justo, es un tema de equidad. Pero además hay muchas oportunidades de actividad económica nueva si eres de los primeros en entrar en esta
en esta línea. Entonces yo creo que Europa a la hora de abordar las políticas también hace ese tipo de planteamientos, ¿no? De decir, la cosa es que hay que conseguir efectivamente que Estados Unidos se sume al carro, que China se sume al carro, que ha pasado ahora a ser mayor emisor, y que India, Brasil y otro montón de países se sumen al carro, ¿no? El lema Javier, el que contamina paga, ¿eso está obsoleto? Eso lo oíamos antes, como el tiempo está loco. Sí, bueno, no hablábamos de cambio climático cuando decíamos esas famosas frases. Sí, sí, efectivamente. Bueno, en esta materia en concreto, pues todavía podría seguir vigente, ¿no? Es una de las cuestiones que ha planteado Kepa en este caso, ¿no? Yo no me centraría en esta máxima, sino que ejercería, digamos, la responsabilidad en el sentido de la equidad, ¿no? Efectivamente, y hasta la fecha, y nosotros lo podemos ver, es decir, bueno, pues por ejemplo, País Vasco. El País Vasco ha sido uno de los primeros que ha reaccionado desde el protocolo de Kioto, montó una oficina, se hizo un plan, se han hecho actuaciones, están monetarizadas y bueno, pues hemos venido a gastar en este intervalo 630 millones de euros en esta materia, ¿no? Bueno, es cierto que los retornos pues quizás no están suficientemente medidos, como dice Ivonne, pero quizás no es un retorno directo al País Vasco, porque claro, al final el objetivo final es global, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta, efectivamente, que en estas cumbres pues la corresponsabilidad de las naciones se lleve a efecto, ¿no? Se lleve a efecto con efectividad, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que a partir de la próxima que va a haber en París, la COP21, pues se sumen países que hasta la fecha pues no han aceptado esto y bueno, pues probablemente utilizando los argumentos que está planteando Ivonne, o simplemente los de equidad, que son países que ya han firmado en su día los objetivos del milenio, por ejemplo, que tienen que ver con la equidad y con la cooperación internacional, pues que efectivamente ejerzan, digamos, de responsabilidad y se sumen a la labor que en este momento está llevando a cabo la Unión Europea, sobre todo a nivel global. Pero fuera de las cumbres incluso, no sé si compartís mi percepción, pero yo creo que ahora mismo hay un abismo entre la necesidad científica de adoptar medidas y la voluntad política de los grandes líderes de estas cumbres internacionales, y que la mayor parte de la lucha contra el cambio climático no se va a sentar en Perú dentro de un mes y no se va a sentar en París el año que viene, de manera que hay distintas organizaciones de la sociedad civil, empresas de distinta naturaleza que están llevando a cabo actuaciones para hacer frente al cambio climático y que ven que las cumbres están en otro plano de pensamiento. Yo creo que es importante también que la gente entienda que la cumbre de París, que va a ser el año que viene, va a ser como el gran hito, ¿no?, en la lucha del cambio climático, como lo fue Copenhague en el año 2009, está pensando en qué hacer a partir del año 2020. Es decir, no se está planteando ni siquiera tomar ninguna acción antes del año 2020, hablo de acciones en términos de compromisos globales de reducción, y según todos los científicos tenemos que conseguir una reducción sustancial antes del año 2020 para conseguir el objetivo de la comunidad internacional de que no aumente más de 2 grados la temperatura. Entonces, está en un plano de actuación, están estas cumbres en un plano de actuación que es totalmente insuficiente para los objetivos que nos estamos planteando y para las necesidades que hay desde el punto de vista científico, y está planteando pues ejes de actuación interesantes a largo plazo, pero muy alejados de las necesidades. Y hay muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, que van trabajando cada una por su cuenta, y de alguna manera además la única forma que parece que hay de agregar todos estos compromisos no es de arriba abajo como era hasta entonces, ¿no? El famoso protocolo de Kioto lo que hacía era establecer objetivos arriba y trasladarlo hacia abajo, hacia otras entidades. Ahora es al revés, las distintas organizaciones, los distintos países asumen sus compromisos, como hicieron en Copenhague, y Naciones Unidas los recopila, los pone en un documento y bueno, trata de darle un poco de impulso al tema. Pero yo sí creo eso, que están muy lejos las cumbres de lo que es necesario hacer y realizar desde el punto de vista de reducir las emisiones y desde el punto de vista de lo que está sucediendo tanto en el mundo público como privado. Es que yo me sonrío porque las cumbres parece que están hechas para sacarse la foto, porque sí es verdad que van los principales líderes de los países, adquieren unos compromisos teóricos y como para quedar bien, y luego aquí ya se acabó, hasta la siguiente. Es que creo que no me parece que sea una forma de trabajar si no están los especialistas, digamos. Sí. Yo creo que no es una cuestión de especialistas ni de que la gente que vaya allí vaya a sacarse la foto, sino que
se ha comentado antes aquí, ¿no? Yo creo que hay un problema, este es un problema global, es un problema mundial, es un problema de gobernanza, no tenemos instituciones mundiales que sean capaces, porque en un país alguien es capaz de poner un impuesto medioambiental que oriente de alguna manera las políticas energéticas, por ejemplo, en una determinada dirección. Tú antes has hecho una alusión muy gráfica. Dice, bueno, pero no es tanto porque seamos buenos como porque la factura de la luz sube y entonces por eso apagamos la luz, ¿no? Pues claro, pero es que un gobierno, si quiere tener unos determinados resultados en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que tendría que hacer sería imponer un impuesto CO2, por ejemplo, o un impuesto a aquellos procesos que generan gases de efecto invernadero, de manera que la energía producida, energía eléctrica o otras formas de energía producida a partir de los combustibles fósiles, se encareciese y de manera que los ciudadanos hiciesen una utilización más eficiente. ¿Ves? Pero ya estamos con los impuestos, ya estamos cargando al ciudadano y lo quiero enmarcar en que estamos en crisis. Y entonces la principal de las preocupaciones no va a ser el cambio climático. Pero el problema no es ese o no es solo ese, sino que puede ser una reforma fiscal que tenga una base ambiental y que tenga un efecto global cero, neutro para el ciudadano. Es decir, que eso se ha estudiado. Ya Delors, por ejemplo, hace años en el libro blanco que presentó, planteaba con efecto fiscal cero, es decir, sin aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos, el que se trasladase, por ejemplo, la fiscalidad brutal que existía en Europa y que existe en Europa sobre un factor de los factores de producción que está muy mal utilizado, que es el factor trabajo, porque resulta que tenemos excedentes, hay muchas personas en paro y resulta que gravamos muchísimo el trabajo a través del IRPF, a través de la Seguridad Social, a través de otros impuestos, etcétera. Mientras que no se grava, por ejemplo, la utilización de combustibles o materias primas que son escasas o que son contaminantes, lo cual parece un sinsentido. Sería más lógico gravar, por ejemplo, los combustibles contaminantes o las materias primas escasas de manera que se utilicen de una manera más eficiente y más racional y quitar cargas sobre la imposición, sobre el IRPF y sobre la Seguridad Social, etcétera, de manera que el factor trabajo se abaratase. Es decir, que todo eso está estudiado y no hay por qué cargar más las espaldas, sino reorientar y redirigir lo que son las políticas fiscales para obtener unos determinados objetivos. Pues eso mismo habría que hacer a nivel global. Y yo por eso, cuando tú hablabas y decías antes, y de alguna manera se hace una valoración moral del principio del que contamina paga. No, es que cuando se dice el que contamina paga, lo que estamos diciendo, o lo que se está diciendo por parte de los economistas ambientales, no es que tú puedes contaminar todo lo que quieras si pagas un poquito, no, sino que tú pagues lo suficiente como para que te disuadas de contaminar, es decir, para que no tengas incentivos para contaminar, es decir, que el contaminar te salga más caro que el no contaminar, y para eso te voy a poner unos instrumentos económicos, los que sean unos mecanismos económicos, voy a poner para que tú reorientes las maneras de hacer las cosas para que no contamines, y en el caso global sería para que no emitas gases de efecto invernadero o emitas menos cantidades de gases de efecto invernadero, y como tú vas a tener unas necesidades energéticas, reorientes la producción de energía, en este caso, por ejemplo, de energía eléctrica, a través de fuentes de energía renovables, o sustituyas los combustibles derivados del petróleo para el transporte y la automoción por otros combustibles, que puede ser el vehículo eléctrico, puede ser el hidrógeno, puede ser... ¿Me permites dos? Sí. Es que no quiero que se me escape dos. Quería hacer dos matizaciones muy rápidas. Una a lo que estaba diciendo Kepa y otra a lo que estabas diciendo tú. Respecto a las cumbres, yo creo que hay un tema fundamental que se nos olvida, que creo que lo ha dejado entrever un poco Xavier, que es extremadamente complejo llegar a estos acuerdos. Son 192 países con ideas, idiomas, formas de entender la vida muy distintas. Es que parece que está enfocada esa cumbre para no llegar a acuerdos. No, además. Se llega a muchos acuerdos. El problema es que el proceso de la toma de decisiones es excesivamente lento porque, como decía Xavier, no tenemos un instrumento de gobernanza mejor que las Naciones Unidas. Pero también es cierto que año a año se llega a acuerdos y a compromisos políticos que son muy importantes, como por ejemplo comprometer 100 billones de dólares americanos al año para la lucha contra el cambio climático con países en vías de desarrollo. Entonces, yo sí rompería una lanza a favor de este tipo de instrumentos o de foros, entre otras cosas porque es lo único que tenemos. Vamos lento, pero se hacen cosas, con mucha dificultad. Nosotros, de hecho, en el curso de verano que organizamos desde el BC3, hacemos simulaciones de estas cumbres y con estudiantes bien intencionados, y en la primera ronda de negociaciones jamás llegamos a un acuerdo global. Quiero decir que es una cuestión de incentivos y tener los incentivos suficientemente malos, digamos, para que no se llegue a acuerdos. Y aprovecho simplemente para terminar con la otra puntualización que hacía respecto a pagar y los impuestos, y que siempre vuelven a lo mismo, que es que curiosamente con el tema de la fiscalidad ambiental, además de insistir en la idea que decía Xavier, de que
puedes tener un doble dividendo de reducir carga sobre, por ejemplo, sobre el factor trabajo, mediante la reducción de las contribuciones a la seguridad social y desincentivar unas prácticas ambientales malas, pero es que además es justo, porque el ciudadano puede decidir si quiere hacer esas prácticas ambientales malas o no. Yo no puedo decidir mis contribuciones a la seguridad social, pero puedo decidir si quiero pagar por el litro de gasolina 1,30 € o no, o si quiero pagar un impuesto al CO2 cuando voy a volar en avión. Entonces, hay un componente también de que el propio ciudadano o la ciudadanía en general puede adaptarse también a ese tipo de señales que se le envía. Entonces, yo es que creo que es todo lo contrario. Es una cosa que es mejor para el ciudadano. Es verdad que a veces puede haber impactos que son, digamos, negativos para las clases sociales más vulnerables, de regresividad en cómo diseñas el impuesto, pero también se puede evitar eso. Y la tercera cosita, y termino de verdad, es que además, en lo que está ocurriendo ahora es que hay muchas subvenciones que dan todos los incentivos absolutamente contrarios a lo que está ocurriendo. O sea, a nivel mundial, los combustibles fósiles están subvencionados. ¿Cómo puede ser eso? O sea, quiero decir que una cosa muy importante de una reforma fiscal verde es quitar un montón de subvenciones perversas que ya existen. Combustibles fósiles, vamos a darle nombre, las gasolinas, ¿no? El gas. El gas, el carbón, o sea, más o menos los que estamos acostumbrados a vivir con el día a día con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la bicicleta eléctrica es tan cara? Si lo que queremos es, y una de las medidas que siempre se habla es menos uso del transporte privado, o sea, del coche. Pero tampoco encuentro una alternativa que me anime a dejar el coche en mi casa y utilizar otro medio de transporte. Yo, No por sé, ejemplo, son preguntas que el ciudadano... yo creo que las cosas cada están vez cambiando. más, ¿no? Yo he venido en metro hoy a esta entrevista yo he y venido soy en un tren. usuario del metro y me encanta el coche. Me parece comodísimo, pero realmente ahí tengo muchas alternativas al coche. Y que ahí quería, y también vuelvo un poco hacia Javier, las instituciones, las empresas, mucha responsabilidad, pero el ciudadano medio, la ciudadana medio, también. ¿Turno para Javier? Lo que no sé... Sí. No, yo quiero, es un mensaje, yo quiero trasladar y quiero volver sobre él, ¿no? Es decir, enlazando con el tema de las cumbres, cada vez más en estos foros están entrando, por ejemplo, otro tipo de asociaciones, en este caso voy a mencionarlas porque además estamos en una televisión local, que son las entidades locales y que son los gobiernos regionales. Es decir, esto del cambio climático es un problema global, pero que se puede atajar desde lo local incluso también. Estamos hablando de que a nivel individual también podemos hacer actuaciones como venir en tren en lugar de venir en coche, andar más, etcétera. Eso es algo que es así. Las instituciones lo que tenemos que hacer es poner los medios para que eso se acelere, evidentemente. Bicicleta eléctrica, coche eléctrico, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que yo también soy un poco pesimista en relación con la velocidad que vamos a ser capaz de implantar este tipo de cuestiones, ¿eh? Yo creo que, bueno, el otro día comentando con alguien responsable en industria de esto, analizaba la cuestión y decía que coche eléctrico, bicicleta eléctrica, en tanto no venga el hidrógeno o otras fuentes de energía que pueden llegar a ser definitivas, la fusión, yo creo que bueno, pues Europa también está apostando en cierto modo por la fusión, ha puesto encima de la mesa una serie de miles de millones de euros para que se avance en la investigación de esto. Hasta que no venga eso, pues contamos con, evidentemente, pues vehículo eléctrico, bicicleta eléctrica, etcétera, como alternativa, ¿no? Hasta que, claro, ¿por qué es tan caro? Pues es tan caro porque no hay una producción en serie de esto, evidentemente. O sea, quiere decir que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y ¿dónde puede estar la clave? Bueno, algunos dicen que cuando China, que al final pues es así, es decir, son muchos millones de personas a la vez, se den cuenta que efectivamente tienen un problema ambiental importante, son los que le pueden dar la vuelta a esto, ¿eh? Es decir, si el mercado chino empezar a tirar, por ejemplo, de un vehículo eléctrico, esto evidentemente bajaría de precio y tendría un efecto en el resto del mundo que ocasionaría que todos nos vamos a tirar sobre ese concepto, ¿no? Hasta la fecha hemos hecho cosas, o sea, hay programas que están puestos en marcha, IBIL, bueno, tiene ciertas dificultades porque, bueno, pues hay que hacer una infraestructura de carga de baterías, etcétera. Las baterías tampoco han llegado a su pleno rendimiento. Yo creo que estamos viviendo además día a día cómo nuestros móviles, etcétera, cada vez duran más, las baterías están mejorando en este sentido. Eso también va a ayudar evidentemente a que todo esto se ponga en marcha.
Pero yo lo que sí quería resaltar un poco al comentario de Ivonne es que en esta materia, tanto desde los gobiernos regionales como desde los gobiernos locales, también podemos aportar en estas cumbres, y también nos podemos corresponsabilizar de determinados objetivos y bueno, pues nosotros desde luego tenemos claro que estamos en ello. Llevamos impulsando un montón de tiempo el que desde las administraciones locales, por ejemplo, a través de una red que tenemos de municipios por la sostenibilidad que se llama Udalsarea, estamos impulsando el que desde las entidades locales también tomen conciencia de esto y hemos visto que efectivamente hay una respuesta. Sí, desde los ayuntamientos también se hacen campañas. Y desde los ayuntamientos hacen ¿Qué puedes campañas? hacer tú por el cambio climático y sobre todo con el tema de los escolares? Correcto. Yo creo que es muy importante porque es la institución que está más cerca del ciudadano y necesitamos del ciudadano para conseguir estos objetivos, claro, como no puede ser de otra manera. Sí, yo no sé si alguno, Xavier o Kepa, querían contestar o aporto otro dato, otra pregunta al aire. ¿La crisis está beneficiando al medio ambiente? Buena pregunta. Sí, Venga, hombre, en lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, claramente la crisis ha tenido un efecto positivo, en el sentido de que si uno mira las emisiones, pues en el caso de Euskadi mismamente, ¿no? Las emisiones desde 1990, que es un poco como el año base que se suele establecer para comparar cosas, hasta el año 2008 habían subido un 40%, y nos encontramos con que desde el 2008 hasta ahora han bajado un 25%. O sea que estamos hablando de que se ha producido un cambio muy sustancial como consecuencia de la crisis. Pero no podemos olvidar que ese cambio ha obedecido a razones muy concretas y a razones muy específicas, y que en la medida que la actividad económica vuelva a desarrollarse, que vuelva a haber crecimiento del Producto Interior Bruto, etcétera, esas emisiones van a volver a subir arriba, porque lo que no hemos aprovechado, no hemos podido aprovechar porque la crisis ha sido muy complicada, pero es aprovechar ese momento de impasse económico para poder actuar sobre los factores fundamentales que han generado las emisiones. Entonces, mantenemos de alguna manera una estructura productiva muy parecida a la que teníamos antes del año 2008, y lo que muy probablemente suceda es que una vez que se recupere la economía, las cosas van a subir. Pero sí quiero hacer un matiz importante. No tiene nada que ver la situación cuando la analizamos a nivel de Euskadi o a nivel del Estado, que los datos son los mismos, muy parecidos, con lo que está sucediendo a nivel internacional. También desde nuestro punto de vista, desde aquí, pensamos que todo el mundo está en crisis, que todos los países están en crisis, y la realidad no es esa. Si analizamos las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, las emisiones han seguido aumentando pese a la crisis, con alguna pequeña oscilación en algún año. O sea, hablamos de China, volvemos a hablar también, Brasil. por ejemplo, Sí. en Brasil, porque la crisis está más centrada en Europa. Vamos, ¿no? No sé, perdona que te haya los interrumpido, grandes sí. productores, emisores mundiales de gases de efecto invernadero, que los ha comentado Xavier, pero hablamos sobre todo de China y la India como dos grandes, enormes países, ¿no? Estados Unidos. Con sus condiciones, Estados Unidos, etcétera. La Unión Europea. Eso es. Pero hay que tener en cuenta un factor muy importante a la hora de analizar esto, por ejemplo, la crisis, tal. Hay distintas maneras también de hacer las cosas. Por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos vienen a tener sustancialmente, euro arriba, abajo, etcétera, la misma renta per cápita, aproximadamente, ¿no? Unos niveles muy parecidos de renta per cápita. Sin embargo, Europa está consumiendo la mitad de energía por unidad de PIB que Estados Unidos. Es decir, tiene lo que se conoce en el argot una intensidad energética la mitad que la que tiene Estados Unidos. Es decir, consumimos la mitad de energía para producir que lo que hace Estados Unidos, ¿no? O sea, somos más ecologistas. Bueno, somos más eficientes en la utilización de esto. ¿Por qué? Eficientes. Pues por muchas razones, entre otras porque históricamente no hemos tenido tantos recursos naturales como ha tenido disponibles Estados Unidos, en este caso recursos energéticos, O petróleo, sea, la gasolina, carbón, que es muchísimo etcétera. Y tal. más barata en Estados Unidos, Claro. y la consumen más que lo que... Eso por ha hecho ejemplo. que la estructura, tanto urbana como industrial de Estados Unidos, sea más ineficiente, por así decirlo. Los automóviles de Estados Unidos no han tenido nunca nada que ver en relación a los de Europa. Ahora está habiendo una convergencia entre las motorizaciones, los modelos, las eficiencias, los consumos, las emisiones de los automóviles en Estados Unidos y en Europa, pero históricamente, o sea, hace 30 años un coche americano y un coche europeo no tenían nada que ver. Un coche americano consumía y emitía el doble o el triple que un coche europeo, por Pero ejemplo. también, ¿no? Xavier, ahí metemos los impuestos, ¿eh? Claro. Que nos graban en impuestos por el tema de la gasolina. Sí, claro, sin duda. Y ese Eso es ha otro hecho, tema, ¿no? eso ha hecho que en Europa se haya desarrollado más el coche pequeño, que consumía menos, es decir, que andaba más kilómetros o consumía menos por cada 100 kilómetros, mientras que en Estados Unidos podían consumir 12 litros, pues en Europa los coches con 5 o 6 litros, pues hace años que están O sea, en las carreteras, ¿no? Es decir, Gracias a los impuestos somos más eficientes. sin duda.
No, no, O sea, eso algo sin sí. duda, eso es así. Es la forma de mandar los incentivos Eso es adecuados. así, eso es así. Cuando los gobiernos quieren conseguir determinadas cosas, por eso hay que hablar de fiscalidad. No también, y también de fraude fiscal y también de otras muchas cosas, porque es muy importante en la vida cotidiana de los ciudadanos. Nuestros comportamientos cotidianos están muy orientados por el tipo de fiscalidad que tenemos, el tipo de impuestos, y claro, yo creo que la sociedad tiene que empezar a involucrarse más en el debate sobre qué tipo de fiscalidad queremos, y es muy importante. Ay, a mí me pone muy nerviosa cuando hablan de fiscalidad porque siempre significa aumento de impuestos. No tiene por qué significar. Bueno, como ha comentado antes Xavier, puede ser... No tiene por qué efectivamente. significar, y eso, bueno, pues te quiere decir que además tenemos modelos, y tenemos distintos modelos impositivos en el sur de Europa, en el centro, en el norte de Europa, tenemos distintas estructuras económicas con más economía sumergida en el sur y más fraude fiscal en el sur que en el norte. Por añadir a tu debate, es que además se puede hacer una reforma fiscal verde que reduzca cargas sobre el factor trabajo, que además ayude a reducir la economía sumergida. O sea que realmente hay muchas cosas que se pueden intentar que pues, mejorarían pues tanto digamos económicamente lo que es el sistema, o sea sería para el sistema, y además sin gravar más al ciudadano medio. Dicho esto, también voy a decir otra cosa, y es que por romper una lanza en favor de los fiscalistas, y es que cuando se hagan retoques o reformas o grandes revoluciones en materia fiscal, hay que hacerlas de una manera muy pensada, muy sopesada, porque los efectos colaterales pueden ser desastrosos y muchas veces se consiguen efectos contrarios a los que se pretendían conseguir una determinada reforma fiscal. Por lo tanto, los fiscalistas suelen ser muy conservadores, tratan de que los cambios y las modificaciones sean lo más pequeños posibles, porque con lo que hay ya saben lo que se recauda, ya saben cómo, a quién afecta, a quién beneficia y a quién perjudica. Y si se modifica, pues igual terminas provocando efectos que no sabes. Pero dicho esto, yo creo que ya va siendo hora de que hagamos algunas reformas fiscales importantes con carácter de neutralidad fiscal y, sobre todo, no solo no cargando, sino favoreciendo el que el trabajo esté menos gravado fiscalmente y el que las rentas más bajas y las clases menos favorecidas y con menos poder adquisitivo, etcétera, soporten una carga fiscal más liviana, ¿no? No sé si Javier quería antes interrumpirle a Xavier en este aspecto, o no, pues entonces retomamos. No. Dejo de lado el tema más económico que más y vuelvo al medioambiental, porque una de las medidas que se está empezando a tomar es la del uso del vehículo. Unas determinadas matrículas que circulen los días pares y otras los días impares. Yo no sé si lo hacen para evitar la contaminación, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, o porque es una buena medida, Javier. Hombre, esto yo desde luego lo he conocido en concreto en México, Distrito Federal, allá por el 80 y tantos, y era una medida que efectivamente tenía mucho que ver con la pretensión del gobierno de la ciudad de reducir los problemas de tráfico. Tenían los problemas de tráfico bestiales. Que no por la contaminación. La contaminación era todavía peor, pero su principal problema era que había auténticos embotellamientos que impedían la actividad económica. Entonces, bueno, pues yo creo que por las dos claves, pero sobre todo por resolver el problema de tráfico, tomó esta medida. Y yo pude comprobar, porque yo en la casa en la que estaba, era una casa de unos familiares que tenían dos coches con dos matrículas diferentes. Entonces utilizaban el mismo coche, pues todos los días de la semana. Es decir, que a todo este tipo de medidas se le busca el truco, y no creo que la ley echa la trampa. Sí, Son fallos de diseño y de implementación. Sí, o sea, nada, como medida, como idea, nada, pero ¿no? como idea ha funcionado. No hay otros países latinoamericanos, otras ciudades en países latinoamericanos que lo han aplicado, sobre todo para reducir problemas de calidad del aire local, que no es tanto por emisiones de CO2, sino pues porque tienes una serie de contaminantes que hacen que tengas muchos problemas de calidad del aire, y funciona. Pero es verdad que tienes que prever, a la hora de implementarlo tienes que prever todo este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que ocurrió en México, que la gente compró coches con otra matriculación, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay incentivos perversos, que te ocurre lo mismo con las reformas fiscales, te ocurre prácticamente con cualquier instrumento, cualquier ley, cualquier norma que diseñes, ¿no? Esto es verdad que en el caso de México ha sido como un gran ejemplo de lo mal que pueden ser algunas políticas. También hay otros, como OTAs, que se ponen OTAs para evitar que la gente use de forma más racional un parking, y resulta que el efecto puede ser el contrario, porque dejas
pasa a un montón de gente exenta de pagar la OTA, por ejemplo, y gente que antes iba en bici ahora va en coche. Eso ha ocurrido en algunos municipios costeros de este país. Quiero decir que hay muchos ejemplos más, ¿no? Pero yo creo que los instrumentos, como habíamos comentado varias veces, hay que diseñarlos con mucho cuidado y luego hay que tener mucho cuidado a la hora de implementarlos, porque aunque estén bien diseñados, a veces traen unos resultados que uno no espera, ¿no? Y quizás sí que me gustaría aprovechar, ya que tengo la palabra, para añadir un dato importante que creo que estamos dejando el lado de la adaptación al cambio climático un poco de lado, pues va a volver a traer el debate a la importancia de, además de todo lo que hagamos en materia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo importante que es que empecemos a darnos cuenta de que los impactos están ocurriendo, el aumento del nivel del mar en la costa, en todo el Cantábrico está ocurriendo, el aumento de las marejadas y la dirección de las marejadas es un hecho también constatado, y eso va a hacer que en todos los procesos de toma de decisiones públicos y privados haya que incorporar este tipo de cosas. Esta incertidumbre, estos nuevos, pues hemos hablado de infraestructuras, entonces todo lo que es política de adaptación y prepararnos para eso, que además tiene un componente muy local también, que ahí sí que está muy en manos de los ayuntamientos y los gobiernos regionales, pues me parece que es algo que no debemos olvidar. El tema de la ciclogénesis, por ejemplo, que vivimos el año pasado, ¿no? Creo que fue, ¿también es efecto del cambio climático? Esa es la pregunta del millón. No es posible hacer una relación. O sea, los temporales, ¿se acordarán todos ustedes de...? Los cambios climáticos extremos se prevén que sean más comunes, pero una cosa, digamos, un evento puntual en un año no significa nada respecto a una tendencia a largo plazo. Es decir, la meteorología es lo que va a ocurrir con el tiempo en plazos de tiempo cortos, digamos, y la climatología son plazos de tiempo muy largos. Un evento concreto en un año no te dice mucho sobre lo que va a ocurrir en los próximos 100, pero sí es cierto que se prevé que cada vez eso sea más frecuente y más normal, pero entre otras cosas por lo que decimos, el nivel del mar está más alto, las mareas van a ser más altas y si la intensidad de las marejadas está aumentando y encima la dirección está cambiando, lo cual hace que nuestras infraestructuras portuarias sean menos eficientes, pues es previsible que eso ocurra cada vez más. Yo tengo un compañero climatólogo en la oficina que suele hacer una metáfora, porque a veces cuesta mucho explicar eso que yo creo que Ivonne lo ha explicado muy bien, ¿no? La probabilidad de que aumenten este tipo de eventos y de que la intensidad sea mayor va a aumentar, pero eso no significa que podamos directamente asignar a un determinado evento esa relación con el cambio climático. Él me pone el ejemplo de un dado. Dice, tú tiras un dado, por ejemplo, y cuando tiras el dado, la probabilidad de que te salgas 1 es 1 partido de 6, ¿no? Bueno, 1 partido del número de posibilidades que tienes. Si tú quitas, por ejemplo, el número 2 y pones otro 1, cuando vuelves a tirar el dado tienes más posibilidades de que te salga otra vez un 1 que la que tenías al principio. Pero no tienes por qué saber exactamente si te ha salido un 1 porque has hecho ese cambio o no. Entonces, es imposible saber por qué ha sucedido o atribuir al cambio climático la ocurrencia de un fenómeno determinado, pero lo que sí es posible es determinar que la probabilidad de ocurrencia de esos eventos va a ser mayor en el futuro. Y en ese sentido yo creo que una idea también importante, yo a veces cuando hablo de adaptación al cambio climático me queda la preocupación de que la gente pueda entender eso como una claudicación. Es decir, ¿no? Que digamos, oye, ha llegado el momento en el cual no solo tenemos que trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que tenemos que saber qué cambios va a producir, qué cambios se van a producir y estar preparados para reducir nuestra exposición a esos eventos y reducir nuestra vulnerabilidad frente a ellos, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos que seguir trabajando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es una batalla que es dura. Podremos, si queréis, luego pues, también determinar a qué nivel de éxito se puede llegar o no llegar con esa política de reducción internacional de emisiones y demás, pero al mismo tiempo tenemos que estar preparándonos para esos impactos. Y como bien decía Xavier antes, ¿no? El ejemplo del médico, ¿no? No es que el cambio climático sea sí o no, está sucediendo, no está sucediendo, va a suceder, no va a suceder, sino que es una cuestión de grado. A medida que haya mayor concentración de gases de efecto invernadero y a medida que haya mayores elementos que están produciendo ese forzamiento climático, el cambio climático va a ser peor. Es posible incluso que sea imposible o que sea muy complicado cumplir el objetivo que la comunidad internacional se ha puesto, que es que no aumentar en más de 2 grados la temperatura. Vistas las piezas que tenemos sobre el tablero, me atrevería a decir que tenemos muy poca probabilidad de conseguir ser exitosos y conseguir que la temperatura no aumente en más de 2 grados. Pero aún en esa situación sigue teniendo sentido seguir actuando para reducir emisiones, porque en la medida que haya menor concentración los impactos van a ser menores y al mismo tiempo estar preparados, porque
también está muy claro en relación con la adaptación que cuanto más temprana sea esa adaptación, cuanto antes empecemos a tomar medidas para estar preparados frente a esos impactos, la magnitud y la medida en que estos impactos nos van a afectar van a ser mucho menor. Ya como última intervención, digamos, para cada uno, y empiezo por Kepa, nos estamos equivocando en los planteamientos a la hora de incidir en el ciudadano de a pie, en lo que cada uno de nosotros debemos hacer para luchar contra el cambio climático. Yo creo es que decir, no. el escepticismo, ¿cómo luchar contra el escepticismo? Con relación al escepticismo, yo creo que, bueno, por un lado está el escepticismo, vamos a decir, con relación al cambio climático como tal y demás, que, ya digo, desde el punto de vista académico está superado y tiene sus propios foros y los científicos pues, pueden matizar sus teorías, pero sí es posible que cometamos un error al trasladar a la opinión pública la sensación de que hay dos teorías encontradas, el sí y el no, y que están al mismo nivel. Yo creo que eso es un error derivado probablemente pues, por la naturaleza dialéctica de muchos procesos de comunicación y de muchos ¿no? de debates televisivos, etcétera, que parece que siempre hay que llevar a alguien que dice que sí y a alguien que dice que no. Desde el punto de vista académico, insisto, yo creo que es un debate que no tiene sentido y que no debemos marear mucho más la perdiz a los ciudadanos. Son debates para la Organización Meteorológica Mundial, para el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático. Lo que nosotros tenemos que hacer es trasladar al ciudadano mensajes claros con respecto a qué es lo que puede hacer. Además, como decía Javier antes, lo que le estamos proponiendo no es nada nuevo. O sea, en relación con el cambio climático no hay grandes medidas diferentes, no le estamos proponiendo nada que no le proponíamos antes porque sea bueno económicamente, porque es bueno para evitar contaminación de la atmósfera, porque es bueno para evitar la generación de residuos. Y yo creo que lo que igual sí tenemos que hacer es tratar de limitar el número de mensajes que trasladamos al ciudadano. Pero me da la sensación también, y esto es un planteamiento bueno, que nos llevaría mucho para hablar de ética, ¿no? en la coyuntura en la que estamos ahora, pero yo creo que el ciudadano tiene la mayor parte de los mensajes bien aprendidos. O sea, no creo que haya ningún ciudadano que piense que coger el coche es bueno desde el punto de vista medioambiental. O sea, yo creo que me extraña. Ni de la salud. Ni de la salud. Me extrañaría encontrar a alguien que piense de esa manera. No hay ningún ciudadano que piense que consumir energía con carácter general o consumir grandes cantidades de elementos es bueno desde el punto de vista medioambiental, o en relación con la alimentación que también se comentaba. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos, igual este es un tema un poco más oculto hasta ahora, pero sí saben que una alimentación menos basada en productos animales va a ser más beneficiosa para él. Entonces, yo creo que también es un debate que tiene que plantearse cada ciudadano, y bueno, la ética es apasionante, ¿no? Pero una vez que tenemos las distintas herramientas, es responsabilidad nuestra tomar acciones. Es verdad que tienen que ir de la mano de acciones institucionales, que los gobiernos tienen que poner las condiciones, que tienen que actuar sobre las palancas que determinan el comportamiento de los ciudadanos, pero nosotros como ciudadanos, cuando tomamos nuestras decisiones cotidianas, yo creo que tenemos que asumir responsabilidad sobre ello. Y en esta línea ya vamos a terminar. Xavier, ¿tomabas notas escuchando alguna de no. de lo que decía Kepa? No sé si porque no coincidías o te formulo la pregunta de otra forma. ¿Esto puede haber un enfrentamiento entre la industrialización y la comodidad frente al cuidar el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático? ¿Sí, es un enfoque muy perverso? No, personalmente creo, ya sé que lo que voy a decir puede haber gente que lo critique mucho, pero yo no creo que hay una alternativa a un mundo industrializado y a una determinada manera de hacer las cosas. Tenemos que ser conscientes de una cosa, y es que los niveles de población con los niveles de bienestar que tenemos en estos momentos en el planeta no han existido antes nunca en la historia de la humanidad. Entonces lo que tenemos que hacer es que eso se consiga sin producir impactos críticos o de destrucción de los ecosistemas que hagan inviable incluso nuestra propia existencia en el futuro. Ese es el quid de la cuestión, ese es el equilibrio que tenemos que lograr. Cuando hablamos de equilibrio, ese es el equilibrio, renunciar a la industria con carácter general, es decir, a la producción de bienes que mejoran nuestra calidad de vida, a nuestra tecnología médica, renunciar a nuestra tecnología educativa, a nuestra tecnología sanitaria, a nuestra tecnología de todo tipo, todo lo que hemos avanzado desde el punto de vista científico, etcétera. Yo creo que no solo no es bueno, sino creo que no es conveniente, yo creo que no debemos hacerlo.
Ni siquiera reducir un consumo excesivo. Sí, claro, tenemos que ser mucho más eficientes. Ya he dicho que Europa consume la mitad de energía por unidad de producto que Estados Unidos, por ejemplo, con lo cual se demuestra que es posible vivir bien consumiendo la mitad de recursos, la mitad de energía que Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que el camino de avance, por ejemplo, en materia de eficiencia y tal, ya sé que los teóricos del decrecimiento no están de acuerdo con esto, pero yo creo que la vía es la vía de mejora de los procesos, mejora de la eficiencia, sustitución de tecnologías. Por supuesto también, pero eso ya pertenece ya más a la escala individual, que es llevar una vida más sencilla, más austera. Yo soy partidario de eso, pero yo tampoco le puedo imponer a la gente. Y si queremos que todos los ciudadanos vayamos en una determinada dirección porque está en juego nuestra propia supervivencia de futuro en el planeta, lo que tenemos que hacer es no culpabilizar o cargar al ciudadano con una responsabilidad que le abruma y que le sobrepasa muchas veces y convertirlo en una especie de superhéroe moral que tiene que tomar decisiones complejísimas todos los días cada vez que se levanta por las mañanas, sino lo que tenemos que hacer es, oiga, si al final los vehículos, y termino, si al final los vehículos que consumen combustibles fósiles tenemos que ir reduciéndolos, pues es muy sencillo. Entonces se encarecen los combustibles fósiles, se abaratan, se prohíbe, por ejemplo, la entrada. Esto que ahora que voy a decir, que el primer alcalde que lo haga la van a poner de chúpame domine, pero el último que lo haga le van a tirar tomates, es, por ejemplo, prohibir el acceso a los centros de las ciudades, aquellas ciudades que no tienen niveles de calidad de aire en el centro. O sea, prohibir la entrada de coches. Prohibir la entrada de coches, perdón, de vehículos en los centros de las ciudades, y solo dejar entrar aquellos vehículos que no contaminen en el punto final de utilización, es decir, vehículos eléctricos, el vehículo de hidrógeno, posiblemente como medida transitoria o de transición, vehículos movidos por gas natural que tienen unas emisiones que cumplen el Euro 6 de emisiones, ya las emisiones más estrictas en el futuro, etcétera. Pero, por ejemplo, en Madrid, que no es una capital que se distinga por ser especialmente avanzada en algunas materias, en este tipo de materias, se están planteando ya la prohibición del acceso al centro, a lo que es la almendra de Madrid, de los vehículos con motorizaciones convencionales, etcétera, ¿no? Es decir, si ponemos medidas de ese tipo, los ciudadanos nos comportaremos de una determinada manera. Si el coche de combustible fósil nos cuesta el doble que el eléctrico, y eso se hace también con fiscalidad, y si los combustibles fósiles nos cuestan mucho más de lo que nos cuesta de obra y la electricidad nos sale mucho más barata, pues seguramente cambiaremos a vehículo eléctrico, ¿no? Es decir, que si todo eso es mejor, pues al final las señales que vayamos emitiendo también por parte de los gobiernos, de las instituciones públicas, de las administraciones públicas, pues irán orientando el comportamiento de los ciudadanos. No carguemos todo sobre las espaldas del pobre ciudadano, ¿no? Habéis conseguido solamente dejar 30 segundos a cada uno de los dos, o sea, que lo van a hacer muy difícil. Somos unos artistas. Bueno, y les voy a pedir conclusión. Sí. Vamos a intentar. Perdón. Bueno, yo simplemente quiero dar dos datos. Efectivamente, como muy bien ha dicho Kepa, ha habido dos estadios desde el 90, que es el año base, hasta ahora, en donde el País Vasco, pues efectivamente, ha tenido una curva de crecimiento y luego ha bajado, pero nos tenemos que dar cuenta de que en este periodo de tiempo hemos crecido el 71% del PIB, es decir, que teniendo un crecimiento, el crecimiento en gases de efecto invernadero no ha sido tan dramático, y de hecho, bueno, hemos cumplido el objetivo, que era no sobrepasar el 14%, hemos estado en el 4%. Con esto quiero decir que se pueden hacer las cosas, es decir, que no es un objetivo que sea baladí o que sea una quimera, ¿no? Se puede conseguir y no con demasiado esfuerzo, pues porque tampoco se han hecho cosas, pero tampoco dramática. Nuestra vida no ha cambiado gran cosa, ¿de acuerdo? Quiero remarcar también que entre las medidas que hay, que pueden ser, ahora lo estamos comentando, por ejemplo, incremento de PA, autonomizaciones, creo que eso es fundamental en los núcleos urbanos. El mantener el capital natural, quiero dejar también este dato, que no hemos hablado de ello, hemos hablado de adaptación, pero yo creo que eso es muy importante, es decir, tenemos una diversidad, una biodiversidad, tenemos unos montes, tenemos unas zonas de especial conservación que tenemos la obligación de conservar, y eso es muy importante, incrementar el bagaje, incrementar el patrimonio natural que en este momento nosotros tenemos como país, yo creo que es fundamental. Es decir, todas y cada una de las cuestiones que hemos venido diciendo hoy aquí, como he dicho en mi primera intervención, pasan por cuestiones por las que nadie está en contra, es decir, que vamos a exigir cuestiones al ciudadano que sí van a suponer un esfuerzo, pero yo creo que
nadie puede estar en contra de las medidas que se van a solicitar para poder resolver o paliar este problema global. Bueno, Terminamos con Ivonne Galarraga. Mis 30 segundos, pues yo 4 ideas quería lanzar. Una, que el conocimiento que existe en torno al cambio climático es comparable al que existe en relación al tabaco y su incidencia en la salud, que es un símil que me gusta. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen algunos de los físicos que han participado en el panel de expertos de Naciones Unidas que hemos mencionado, el IPCC. 2, que no creo que está reñido el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. De hecho, hay modelos en los que es perfectamente compatible, más allá de que pueda haber otros modelos, como ha mencionado Xavier, de crecimiento, ¿no? Pero en principio no hay una contradicción entre desarrollo industrial y protección del medio ambiente. Se puede hacer y hay muchos países que lo están haciendo. 3, creo que lo que hay que hacer a nivel de ciudadanía es consumir de forma racional todo, la energía, el agua, todos los recursos, que no es más que eso, por un lado, y por otro lado, adaptarnos a los cambios que vienen. Y por recoger la última idea que decía Xavier, que sería mi cuarta idea, es proteger el patrimonio natural que tenemos y en muchos casos recuperar. Por ejemplo, en el caso de la costa, el devolver espacio a la naturaleza es también una buenísima medida de adaptarse al cambio climático. Porque la propia naturaleza, las marismas crecen y nos permiten, o los arenales que vuelvan a crearse, nos permiten protegernos de los impactos. Y además, si me permite, esa cosecha propia, gracias a la crisis, pues ya no hay tanta construcción de viviendas ahí en las zonas costeras y podemos disfrutar del medio ambiente. Y además, menos consumo, menos residuos. Gracias por haber estado aquí en esta mesa y por hablarnos e informarnos del cambio climático. Amenazo, hablaremos en próximas ediciones del fracking, de la búsqueda de gas en las aguas del Cantábrico, de las energías renovables, de la energía nuclear. Serán otros programas. Gracias, Gabón. Buenas noches.